UDOCVA interpuso demanda en defensa del salario docente para que el Poder Ejecutivo, la Dirección General de Cultura y Educación y todos los gremios que participan en paritarias cumplan con el artículo 31 del Estatuto del Docente. Esto significa no agregar bonificaciones y adicionales que distorsionan el haber docente, achatando la pirámide salarial, dejando sin sentido la carrera docente desde que el haber no se correlaciona con la antigüedad y la jerarquía. Por ello, UDOCVA siempre reclamó en el ámbito paritario que se respete el artículo 31. El Estado, con su TEBE y FEP, imponen en paritaria el salario en negro. La demanda se radicó en el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de La Plata, a cargo del doctor Arias. UDOCVA es el único gremio que reclama en paritarias el respeto al artículo 31, inciso A del Estatuto. Por eso ha rechazado todas las propuestas salariales desde que participa en paritaria. UDOCVA sostiene que el haber docente no es una dádiva o una gracia concedida por el empleador, un regalo, sino que es un derecho que el trabajador docente se gana con su esfuerzo y capacidad. Ese haber tiene que ser suficiente para que el docente viva con dignidad. UDOCVA sostiene que quienes participan en paritarias, empleador y trabajadores docentes, no pueden modificar o derogar el estatuto del docente, creando conceptos que no contempla la ley. La Asamblea en esta oportunidad tuvo una temática particular. Falleció el hijo de una compañera de 4 años. Empezó con fiebre, nunca se supo qué era lo que tenía, había que derivarlo al Garrahan. La ambulancia tardó 18 horas en llegar a buscarlo y cuando finalmente lo cargaron, en Luján falleció. Permanentemente se le dijo a los padres y a todos los que estaban, en 1 hora llega, en 1 hora llega. Entonces nos impidió buscar otra alternativa. Podríamos haber hecho un montón de cosas si hubiéramos sabido la verdad, que la ambulancia no estaba. No sabemos si se llegaba al Garrahan, se iba a salvar, pero iba a tener la posibilidad de que finalmente lo diagnosticaran qué era lo que tenía. Para nosotros un antes y un después de esto, en referencia a IOMA. Y lo que se habló en la asamblea nuestra es que durante años hemos venido reclamando, bueno, por el copago, porque no entregan los medicamentos, porque no aprueban trámites de especiales, bueno, por un montón, porque no llegan los medicamentos, porque no llegan las aprobaciones de los tratamientos. Uno va reclamando puntualmente por un montón de cosas. Pero es como que esto a nosotros es como que dijimos, bueno, basta de ir reclamando y emparchando situaciones. Tenemos que recuperar el idioma. Tenemos que recuperarlo porque se va la vida de nuestros hijos. Así como empezaron a pagar el salario en negro y hubo un momento en que los docentes creíamos que Dios había impuesto que el salario tenía que ser mitad en blanco y mitad en negro y por eso nadie lo discutía, hasta que UDOCVA empezó a decir el salario tiene que ser en blanco y hoy todos los docentes saben que los están estafando porque le pagan el negro. Tenemos que empezar con una consigna que sea recuperar el idioma, no arreglarlo. Recuperarlo, tenemos que recuperarlo. No puede ser que nuestros hijos se mueran por la desidia de ello, porque lo están vaciando, lo sabemos eso, lo están vaciando, hacen sus negocios a costa de la vida de nuestros familiares y de nosotros mismos, de nuestros compañeros. No, mucha gente pide la libertad, o sea, pide el hecho de decir, bueno, yo quiero poder elegir la obra social. La realidad es que es una libertad ficticia esa libertad, porque ¿qué obra social vas a elegir? Entonces, esto de no tener conciencia de que la obra social es nuestra, que es una obra social solidaria.
uno tenía un problema importante y decía, no, a la clínica no, llévame al hospital, porque en el hospital estaba lo mejor. Y si quería la mejor educación, decía, yo voy a la escuela pública, porque a la privada iban los chicos que, bueno, necesitaban alguna ayuda extra para pasar de un año al otro. La escuela pública era la que tenía la mejor educación. No quiero seguir perdiendo mi país. El call center le decía a la madre que tenía que llamar en horario de comercio. Una ambulancia de alta complejidad en horario de comercio, vas a llamar. Fue tremendo, realmente fue tremendo. Pero los compañeros piden eso también, puntualmente una movilización al IOMA, reclamando, digamos, que el IOMA funcione como corresponde y que, digamos, no quedemos nosotros a la deriva y esperando que sucedan acontecimientos como lo que pasaron en Lincoln. Se tocó y nos tocó de cerca el tema de lo que sucedió en Lincoln. Y si yo hago el resumen, terrible la diferencia. Y ahí me doy cuenta que dentro de todos los docentes nos perdemos el corazón, porque la empatía acá fue determinante para que el mayor reclamo se centrara con esto de IOMA. Y a partir de ahí parten los reclamos. Hablaron del abandono de persona porque en la figura de Bernardo, que llevamos una fotito, le llegó a todos. Y es un abandono de persona no solamente desde IOMA, sino también desde lo salarial y a nosotros mismos como docentes. Y una de las mociones más fuertes en la Asamblea fue hacer una movilización grande otra vez al IOMA, como la que se hizo en julio, con una posible toma del IOMA hasta que no regularice las cuestiones que son centrales para la atención de la salud. Si bien hay casos que son extremos, todos los días recibimos reclamos de no cobertura, de no pago, de no atención, de sobrecobro. Y en el interior hay una realidad, es que no hay opciones. Vos tenés un neurólogo y tenés un neurólogo, y si te cobra 300 pesos arriba del bono, tenés un neurólogo. Se resolvió un paro de 48 horas con movilización. Se discutió muchísimo, algunos compañeros proponían también 72 horas, pero nos pareció que no va a depender solamente de la cantidad de días, sino de seguir haciendo una medida de fuerza, demostrar que la lucha tiene una continuidad durante todo el año, que seguramente con esta línea de reclamos va a tener que de alguna manera cambiar la situación salarial y condiciones de trabajo. Respecto a la medida de fuerza, solicitan 48 horas de paros. En la Asamblea se decidió 48 horas de paro nuevamente. Son 48 horas de paro y una movilización. La propuesta fue de 48 horas de paro, una gran movilización lo antes posible. Decidimos 48 horas de paro y mandatar a la Comisión Directiva Provincial a determinar los días. Entonces, día 12 de noviembre, miércoles 12 de noviembre, movilización a la Casa de la Provincia. Y paro los días jueves 13, viernes 14.